Multas por 75 millones de dólares pidió la Fiscalía Nacional Económica luego de detectar una eventual colusión de 6 empresas navieras. Según el organismo, esas compañías habrían acordado contratos de importación de vehículos entre los años 2000 y 2012, definiendo ciertas cuotas de mercado. La CPC, por su parte, entró a la polémica asegurando que, de ser efectivas, las irregularidades son graves y condenables. Ahondamos en el tema junto al diputado de la ADC, integrante de la Comisión de Economía, Sergio Espejo. Gracias por estar con nosotros, diputado. Bienvenido. Diputado, buenos días. Muy buenos días. Diputado, cuéntenos, primero, antes de hablar de los cambios que podrían venir a raíz de este y otros casos, ¿no? ¿Qué le parece este caso en particular de los grupos navieros de carga marítima y esta tendencia, o da la impresión, o uno queda con la sensación de que se han producido muchos casos en el último tiempo? En distintas áreas, claro. Y en áreas muy sensibles para las personas. Además, el mercado de los pollos, las farmacias. Bueno, la colusión es un mal cuando los mercados no son completamente transparentes, competitivos, y cuando la autoridad no dispone de todos los mecanismos para impedir que esto ocurra. Es la más grave de los atentados contra la libre competencia. Y en este caso, muchas gracias, y en este caso estamos hablando de 6 compañías navieras que entre 10 y 12 años, y esa es mucho tiempo, se coludieron para repartirse el mercado del transporte de automóviles nuevos a nuestro país. Ustedes calculen, deben ser 350.000 automóviles a lo menos año, multiplíquenlo por 10. Estamos hablando de más de 3 millones de autos sobradamente comprados por chilenos que venían con un diferencial en el precio, se pagaba más porque en el flete las compañías navieras se repartían en el mercado. Voy yo, no vas tú, por lo tanto puedo cobrar más. El problema que tiene esto es que un mercado que no es capaz de evitar la colusión es un mercado donde siempre los consumidores van a pagar más plata de la que debieran pagar. Ahora, diputado, el mercado en general, si no es perfecto respecto de ese bien o servicio, efectivamente se presta para que haya colusiones, por eso que los estados, a través de sus distintos organismos, tienen a entes controladores, ¿no? Mirando, supervisando. ¿Qué pasa con nuestros órganos controladores que pueden pasarse 10 a 12 años no notando esta colusión? Así es, y en mercados pequeños como el nuestro, además, donde en algunos sectores se produce gran concentración, pocos actores, la colusión es más fácil, se conocen entre sí, es posible buscar mecanismos de coordinación. La experiencia indica que el procedimiento que nosotros tenemos en Chile de delación compensada, es decir, el culpable, cuando ve que lo van a pillar, corre y se autodenuncia, y por esa vía se termina con el cartel, porque entrega la información para terminar con él, pero al mismo tiempo se libera de las sanciones. Eso es, yo me autodenuncio y ustedes no me castigan. Ha probado ser el mecanismo más efectivo, pero requiere agregarle algunas cosas según la experiencia en Estados Unidos y en Europa. Primero, la severidad de las sanciones. Si el castigo no es un castigo severo, yo siempre voy a tener incentivo a coludirme, porque total después pago la multa. Pero por otro, claro. Piensen ustedes en el caso Pollo. En el caso Pollo, las multas deben haber andado, en las solicitudes de multa, deben haber andado en los 30, 40 millones de dólares más o menos. La estimación de ganancia de los productores de pollo por la colusión es de 1.600 millones de dólares. Ustedes comprenderán, me coludo, si total, si me pillan... Es cosa sacar la calculadora y listo. Saco la calculadora, se acabó el problema. Lo entiendo perfectamente, diputado, pero alguien podría, extremando el argumento, que si las penas son muy duras, nunca nadie se va a autodenunciar, digamos, la delación... No, porque ahí está el punto, excelente. Ese es exactamente el punto. Si yo me autodenuncio, salgo libre. Yo no pago multa. De hecho, en este caso, la compañía sudamericana de vapores no recibe multa por exactamente. Entonces, en este caso, el regulador dice, es tan grave esto que más importante que sancionarlos a todos es terminar con el cartel, porque le estoy provocando un enorme perjuicio a las personas. Y a la fe pública. Si usted, así es, si usted se autodenuncia, pero es una autodenuncia seria, entrega todos los antecedentes para pillar a los demás, en ese caso usted sale libre. Por eso que funciona como mecanismo. Me acuso, pero salgo libre. Sigamos, usted había dicho, hace falta varias cosas. Primero, severidad. Segundo, en Europa, es el 30% del valor de las ventas, multiplicado por el número de años de la colusión. Espéreme, ¿el 30% del valor total de las ventas o el 30% del total del valor de las ventas
con colusión. De las ventas durante el periodo de la colusión. Ahora, 30% del valor de las ventas, perdón, multiplicado por el número de años que se produjo la colusión. O sea, un tercio, para si fuera un 33, un tercio de sus ganancias por cada año de colusión. Sigue siendo conveniente porque el otro 66% me lo embolso. No, es una cantidad enorme. Pero no es tan importante, me parece, o la pregunta es si no es tan importante la cantidad cuanto lo es la proporción. ¿Por qué no el 100%? No, la verdad es que todo indica que cuando usted aplica, porque además digamos lo siguiente, es el 30% del valor de las ventas, no el 30% de las ganancias. De las utilidades, claro. Porque las utilidades, basta mirar el FUT, uno las puede camuflar. Claro. El problema aquí es que es el 30% de las ventas. Por lo tanto, el impacto es muy fuerte. En Estados Unidos es el doble de lo que gana quien se colude o de lo que pierde quien es víctima. Perfecto. Entonces, eso es distinto a lo que tenemos nosotros y sería más alto que el requerimiento de 75 millones. En segundo lugar, lo que hay que hacer, en mi opinión también, nosotros lo hemos planteado con otros diputados, es instalar en esto penas de cárcel. Porque es tal la gravedad de este ilícito. No hay otro más grave contra la libre competencia, que se justifica, en nuestra opinión, la cárcel. En Estados Unidos, economía de mercado, 10 años de cárcel. En Canadá, 14 años de cárcel. ¿Y en los europeos, diputados, se replica esa severidad? Los europeos no consideran la cárcel. Ya. Los europeos consideran el 30% del valor de las ventas, sí, pero ellos han estimado que la cárcel no es necesaria. Yo me cuadro en esto con la lógica de Canadá, Estados Unidos, de México y otros países. Por otro lado, usted también necesita acá tener medidas preventivas. La OECD le ha recomendado a Chile que tenga mecanismos de control o de control, sí, de las fusiones. Porque cuando a usted se le empiezan a fusionar compañías... Claro. Pero no es algo que hace ya la Fiscalía Nacional Económica. Pero es una cuestión hoy día, si usted quiere, referencial. Nosotros lo que necesitamos es un mecanismo de control preventivo formal. Ahora, que en algunos casos, sí, sea casi automático para fusiones que sean menos relevantes, pero que en otros casos requiere eventualmente la autorización del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Pero en esos casos también se pone en jaque una política de expansión y de crecimiento de las empresas, dado por esa fusión que les permite competir en el extranjero también. O sea, hay un tema también de la apuesta de desarrollo que tiene Chile, que es precisamente que las empresas se internacionalicen. Siempre he escuchado yo ese argumento, y la razón por la que no la comparto son dos. La primera es porque el control de fusiones es propio de economías de mercado competitivas. Entonces lo primero que uno dice es, si esta es una exigencia que tiene cualquier economía de mercado competitiva, ¿por qué nosotros vamos a ser distintos? Y en segundo lugar, mi objetivo no es que las compañías chilenas crezcan y se desarrollen en el extranjero, donde le van a dar trabajo a extranjeros, donde van a recibir ganancias que finalmente no necesariamente van a volver al país. Mi objetivo es que puedan hacer sus negocios de buena manera y que puedan desarrollar sus negocios afuera con los controles adecuados, porque probablemente en otros países van a enfrentar lo mismo. Si la aerolínea LATAM, sí, ellos fueron a controles, han tenido que ir a algunos mecanismos de control. Entonces, esto no es algo raro, y parece razonable, especialmente en mercados como el nuestro, que son tan chiquititos. Entonces, si usted junta 2, 3, las farmacias nuevamente, son tan pocos que el daño es muy fuerte. Y por último, en esta agenda anticolusión que nosotros le hemos pedido al gobierno que reactive, porque entiendo yo, así nos lo dijo el ministro de Economía meses atrás, que ellos tenían un proyecto muy avanzado, pero necesitamos ahora que lo envíen. Aquí el CERNAC también va a tener que entrar a jugar un rol. Porque lo que siempre se nos dice es, bueno, pero ¿a quién van estas multas? Y dicen, bueno, al fisco, al fondo del papá Estado. Pero ¿para qué quiero que vayan al Estado si los que son afectados son los consumidores? Si nosotros vamos a tener cada vez más procedimientos, juicios de esta naturaleza, uno quisiera que el CERNAC, por ejemplo, a la hora de presentar acciones colectivas, tenga todos los elementos técnicos, el personal, los profesionales, la capacidad de operar de buena manera, para que además no solo se sancione a quienes se coluden, sino que además quienes compraron estos vehículos, por ejemplo, puedan recibir una compensación. O sea que sería interesante, dice usted, que parte de la multa no fuera solamente a la billetera fiscal sin especificidad del destino, sino que parte fuera al CERNAC para robustecer al CERNAC y para asegurar entonces que haya una acción civil de resarcimiento a los privados. La multa debe sancionar la conducta, debe impedir que se vuelva a ocurrir porque es dolorosa, y en paralelo, o más bien, no debe impedir que sin perjuicio de ella, quienes han sufrido un perjuicio puedan ser compensados. Diputado, se nos acaba el tiempo, sí, pero quería saber cuál es su opinión respecto a la reacción que tiene el gremio empresarial respecto a estos casos también. Bueno, lo que uno ha ido escuchando es una
una mayor sensibilidad cuando se han ido produciendo situaciones como esta. Uno ha escuchado, me parece que algo así ha ocurrido entre ayer y hoy, de cuestionamientos, de críticas. Ahora, pero me parece que le falta más... ¿Qué esperaría yo? Yo en esta materia, más allá del control ético que tendrán que tener los gremios, lo que esperaría es que una agenda anticolusión sea trabajada en conjunto en el Parlamento. Y que cuando estemos hablando de esto, no nos salgan con que nuestra economía se va a destruir, vamos a morir todo, esto no va a resultar, porque en realidad esto es algo que responde a estándares internacionales y que nos puede permitir a todos, a los empresarios honestos, que son la mayoría, y a los consumidores, estar en mejores condiciones. Diputado, se nos acaba el tiempo, pero quiero hacer una pregunta como de futurología. Cuando llegue el proyecto, usted me imagino que ha socializado esto, conversado con sus pares, y ustedes tienen mayoría en el Congreso. ¿Usted cree que va a ser aprobado con penas de cárcel a la usanza norteamericana o más bien con altas multas a la europea? Es una buena pregunta. Nosotros tenemos harto acuerdo respecto de las otras materias, y yo tiendo a pensar que en el caso de las penas de cárcel también va a haber, pero naturalmente ahí puede haber más discusión. Yo creo que lo vamos a tener. A la norteamericana. Exactamente. Ahora yo quiero esperar que el gobierno, ojalá en marzo, ingrese una agenda anticolusión que nos permita tratar durante este año este tema y resolverlo. Diputado, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día, gracias.